días tengan todos ustedes. El día de hoy, la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua se viste de gala, con la presencia de destacadas personalidades de la vida pública de México. Es un honor para este servidor darles la más cordial de las bienvenidas a nombre de nuestro rector, el maestro de Educación Luis Alberto Fierro Ramírez, quien por cuestiones de agenda no pudo acompañarnos en esta ocasión, pero a través de mi persona les hace llegar un afectuoso saludo, deseando el mayor de los éxitos para la obra que se presenta el día de hoy. Es un placer compartir el presidio con personalidades de la talla del doctor Alejandro Sherman Leaño, sea usted bienvenido, del ingeniero Arturo Meraz González, a quien aprovecho para agradecer su permanente apoyo en los diferentes procesos democráticos que vive nuestra facultad, al doctor Carlos González Herrera, responsable de dirigir los esfuerzos en materia de educación y deporte a lo largo y ancho de nuestro estado. Pero de manera muy especial, agradezco la presencia del doctor Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del INE y responsable de que el día de hoy nos reunamos en este recinto para presentar su más reciente obra, La democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad. Es un placer contar con la presencia de un destacado economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien obtuvo su doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Debo destacar que en la persona del doctor Murayama se conjuntan múltiples coincidencias por las que atravesamos actualmente. En primer término, unimos los diferentes recursos estratégicos de las facultades de Contaduría y Administración y Economía Internacional para gestar la futura División de Estudios Superiores en Contaduría, Administración y Economía para el Desarrollo Social. Pero además, ocupados en formar de manera integral a nuestros estudiantes, valoramos de manera significativa el deporte, específicamente el fútbol, tema sobre el cual también ha escrito el doctor Murayama y sobre el cual expresa una interesante dualidad, ya que lo visualiza al mismo tiempo como un gran y complejo mercado económico que abarca el intercambio de bienes y servicios, las relaciones laborales y el sector financiero. Todos estos asuntos que tratamos a lo largo de nuestras clases. Finalmente, y sin ahondar mucho en el contenido de la obra que nos presentarán un poco más adelante en La democracia a prueba, el doctor Murayama expresa que a todos nos conviene por igual que sea a través de comicios organizados con legalidad, imparcialidad e independencia como se resuelva quien ocupa puestos de gobierno y representación. Esto es lo que esperamos todos los mexicanos socialmente responsables. Enhorabuena y que la democracia a prueba, elecciones en la era de la posverdad, sea todo un éxito. Muchas gracias y muy buenos días. Agradecemos la participación del maestro Luis Raúl Sánchez Acosta. Vamos a comentar la dinámica que tenemos en esta ocasión. Vamos a tener 3 presentadores, hasta por 15 minutos cada uno de los presentadores. En primer turno tendremos al ingeniero Arturo Meraz González. Permítanme, vamos a leer una semblanza que nos están aportando aquí para comentar. Consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Es ingeniero industrial y de sistemas. Ha realizado diplomados en Derecho Electoral, en principios jurídicos políticos de la materia electoral, en comunicación, cultura electoral, en Derecho Electoral mexicano también. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos entes privados y públicos como analista, programador de sistemas de administración, de inventarios, de sistemas de información computacional, así como asesor de implementación de sistemas de nómina por computadora. Fue profesor de cátedra con materias de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Planta y Ingeniería de Métodos, en el Instituto Tecnológico de los Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua. En el entonces, también Instituto Federal Electoral, fue administrador de base de datos del padrón electoral, luego encargado de la edición y finalmente director del Centro Regional de Cómputo de Chihuahua, Durango. Desempeñó también como vocal del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva de Chihuahua, primero Instituto Federal y ya luego Instituto Nacional Electoral. De octubre de 2015 a la fecha es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Adelante, por favor. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en este evento. Gracias, señor director, por la anfitrionía, por las atenciones y la calidez de su personal y de su estudiantado. Y bueno, agradecerles a todas y a todos por permitirme
hacer uso del micrófono y agradecerle también al doctor Ciro Murayama por la invitación para comentar su más reciente obra. Por supuesto, saludo con afecto y estima al señor secretario. Que se reponga pronto, señor secretario, a que siga corriendo. Y por supuesto al señor vocal ejecutivo de la Junta Local y a toda la estructura. Pero sobre todo a la comunidad estudiantil que nos acompaña, que la idea es que ustedes que están en estos tiempos y que no les ha tocado conocer algunos pasados que transitamos nosotros, puedan comprender un poco más a través de esta obra, del interés que pueda surgir por esta obra, de cómo es que llegamos a tener elecciones hoy día, sí complejas, sí costosas, pero necesarias en esos términos para poder dar certeza a todas y a todos quienes ejercen el sufragio de que su voto se cuenta bien y de que se respeta su voluntad. Miren ustedes, empezaré diciendo sobre el nombre del INE. Habrá que iniciar por el principio. La democracia aprueba, pero ¿aprueba de qué? Así como escuchamos esa trillada frase de que aquí veremos si supera la prueba del ácido de tal o cual situación, así centraría yo la intención del título que se nos presenta en esta obra. La democracia estuvo a prueba de todo en esta última elección de 2018, entendiendo la democracia en su ámbito electoral, porque la democracia es mucho más que este cúmulo de conocimientos y reglas que nos manejan las autoridades electorales. La democracia es mucho más. Pero valorándola así, volviendo al texto, nos lleva desde su primer renglón a la noche del 1 de julio de 2018, aquella noche en donde el resultado electoral novedoso, dado que la presidencia de la República sería ocupada por un candidato identificado con la izquierda, y más aún, con el más alto porcentaje de votos desde 1982, generando la tercera alternancia en el gobierno de la República en los últimos 20 años. Recordarán ustedes, en 2000, Acción Nacional con el expresidente Fox, en 2012, el Partido Revolucionario Institucional con el expresidente Peña, y hoy Morena, con el presidente López Obrador. Esas tres alternancias en la verdad del tiempo no se hubieran imaginado en otro momento, después de 70 años de un partido hegemónico. Pero bueno, ¿cómo se llega a eso? Se dice fácil, pero es compleja la circunstancia. Para llegar a ese día se tuvieron que realizar un sinnúmero de circunstancias, tuvieron que converger una serie de antecedentes, hechos, gente, procedimientos que no sucedieron por arte de magia. Dicen por ahí que el señor consejero Ciro Murayama no cree en las apariciones, y así lo refleja en su libro. Los resultados no son productos de una aparición maravillosa. Los resultados de la democracia de 2018, de los resultados electorales, son obras no de una casualidad del momento, sino de una causalidad de muchísimo tiempo antes, de un precedente histórico de décadas. Es ahí donde considero está la riqueza del texto. A través de sus 12 capítulos nos presenta, digámoslo así, los grandes componentes que conformaron el proceso electoral 2017-2018. Va hilvanando en cada uno de ellos el antecedente histórico que nos permite entender el por qué llegamos como nación a ese día en el que, como lo dice el autor, todas y todos los mexicanos somos iguales. Trataré entonces de hacer un breve extracto de algunos capítulos con la firme intención de despertar en ustedes el interés por adentrarse en la obra que estamos comentando acá hoy día. Del capítulo 1, de nombre Resultados electorales en la era de las alternancias. En 2018, el candidato ganador de la elección presidencial obtuvo 30 millones de votos, algo así como el 53% de la votación emitida. La última vez que un candidato presidencial triunfador recibió más de la mitad de los votos fue hace 30 años, en 1988. Pero de ahí, para el autor, para hacernos ver estas dos elecciones de tipo presidencial, que poco tienen en común, salvo que fueron presidenciales, nos detona entonces la existencia de los elementos de certeza que hoy tenemos para poder llevar a buen puerto una elección.
Así pues nos relata cómo ha ido creciendo la competencia electoral, cómo nuestro sistema electoral ha permitido con cada vez más condiciones de equidad la alternancia de fuerzas políticas. Esto nos dice el autor, es una clara muestra de que las simpatías electorales no están dadas de una vez y para siempre, que el respaldo de las fuerzas políticas cambia, y muy importante, para que esos cambios se expresen de manera pacífica, existen precisamente las elecciones. Aquí destacaría un análisis muy importante que describe el autor con el triunfo del candidato de Morena. Ya lo decíamos, por más de la mitad de los votos, pero que no se tradujo en un apoyo de igual magnitud en la elección del Congreso de la Unión. Por ejemplo, la coalición que lo respaldó obtuvo 43.58% de los votos para la Cámara de Diputados. Es decir, 5.6 millones de ciudadanos votaron por el candidato López Obrador, pero no por su coalición. Y sin embargo, esto demuestra que un electorado que vota diferenciadamente crea contrapesos. Pero aparte de esta circunstancia, el autor tradujo en los hechos en un 61.6% la representación de la Cámara Baja. Nos describe así cómo surge el problema. Votamos por un candidato en una magnitud, no votamos en la misma magnitud por la coalición que lo impulsa, y más aún, tiene más representación en el Congreso que el porcentaje de votos que recibió. Ahí esa congruencia o incongruencia, lo dejo a su análisis, es un asunto importante que nos va delineando el autor. El autor realiza en este ejercicio un análisis con varios cuadros a los que él les denomina alternativos, en los que refleja los resultados de composición de las cámaras y de diputados y senadores respecto de una representación mucho más adecuada, conforme a los votos que la ciudadanía depositó en las urnas, atendiendo a su preferencia política y no a la distorsión que se genera, como ahí se explica en los convenios de coalición. Nos hace reflexionar que tras 2 décadas de vida democrática, es pertinente, ojo, retomar la propuesta que en su momento planteó la izquierda para asegurar la mejor traducción de votos en escaños, sin crear de forma artificial mayorías ni minorías parlamentarias. En el capítulo 2 de organización electoral dice: los ciudadanos que votan y cuentan los votos. México tiene un diseño electoral construido en respuesta a los abusos contra los derechos políticos de los ciudadanos que ocurrieron en el pasado. A partir de ahí se han establecido complejos procesos para asegurar la legitimidad de los comicios y ofrecer certezas sobre la pulcritud del resultado electoral. En este apartado del texto se detalla el cómo se organizó la elección de 2018, donde 56.6 millones de ciudadanos ejercieron su derecho al sufragio, los atendió 1 millón de ciudadanos, sus vecinos, que el día de la jornada obsequian su día de descanso para convertirse en la máxima autoridad de 156,000 casillas electorales instaladas en todo el país. Y después de haberse preparado con el apoyo de 45,000 capacitadores para que de forma pacífica y libre se dirigiera al presidente de la República, las 2 cámaras del Congreso, otros 17,682 cargos, es decir, un enorme ejército democrático, un enorme ejercicio democrático acompañado por un enorme ejército de ciudadanos que se apropiaron de la elección, asegurando la plena característica de que todas y todos los mexicanos somos iguales el día de la elección. ¿Por qué? Porque desde el municipio más rico, hablándolo económicamente, hasta el más pobre, todos pudieron votar en una casilla exactamente igual, con materiales iguales, atendidos en el mismo procedimiento, y su voto vale exactamente igual. Así llegaran ustedes en su Cadillac a pie, se tenían que formar igual en la fila y ser recibidos para votar. Adicionalmente se nos explica cómo es que no hay una sola decisión o procedimiento de logística electoral que no sea conocido por todos los contendientes y que no pueda ser observado por cada uno de ellos. Así se nos comparte que los partidos tuvieron 1.247.000 representantes en las casillas y 32.500 observadores en cerca de 17.300 mesas de votación. Vigilada la elección, la democracia aprueba.
Desde cada célula de la elección, como llama el autor a la casilla, se puede seguir la construcción del resultado de la votación. Hay áreas de oportunidad, señala el autor, para hacer menos onerosa y complicada la organización de las elecciones, pero cuidando, ojo, que cualquier reforma que facilite dicha organización debe partir de mantener la autonomía de las autoridades e ir desandando el camino de la desconfianza que han hecho tan abigarrados, tan complejos los procedimientos electorales. Voy a saltarme el capítulo 3 que tiene que ver con el padrón y la geografía electoral, porque luego ahí me voy a extender demasiado. Tuve la oportunidad de conocer la construcción del padrón, pero es un instrumento fundamental, columna vertebral de una elección, porque de ahí se articula el resto de la organización electoral. ¿Cuántas casillas? ¿Dónde ponerlas? Los distritos que representan a la población, la legítima representación de la población del país en los escaños en el Congreso. Entonces, esto es algo muy importante, son muchas cifras importantes que ustedes deben de conocer. Reiteraría nada más un detalle: ustedes van al módulo, sacan su credencial 1, 2, 3, 10 veces y no les cuesta un centavo, aparentemente. El costo no es el monetario, que es importante, pero lo más importante es que ustedes tienen todas y todos el derecho de votar. Que les costeen una credencial les puede impedir votar, por eso es gratis, pero atrás tiene aparejado un costo enorme, enorme, que pagamos con nuestros impuestos. Padres, ustedes quienes trabajan, nosotros pagamos esas credenciales. Cuídenlas, no las usen nada más para ir a cambiar cheques, no las usen nada más para ir al antro, qué padre que vayan, pero úsenla para votar. Nos habla en el capítulo 4 de los conteos rápidos, el PREP y los cómputos distritales, y nos refiere el doctor: en el breve espacio de tiempo posterior a la conclusión de las votaciones es fundamental tener información preliminar, porque si no es así, todo el ejercicio democrático de la elección, todo el proceso, se puede someter al estrés de la desconfianza. Es decir, no hay resultados, como en el 88, que se cayó el sistema, no hay resultados ahorita, ¿qué va a pasar? Y nos pone un ejemplo particular. En la elección de 2006, cuando se hace un ejercicio muy preciso de conteo rápido para la elección del presidente, pero por un acuerdo político, al haber una muy breve brecha entre el primero y el segundo lugar, menor al 1%, se decide no dar los resultados. El costo fue enorme, la desconfianza creció, como muchos años no había sucedido en este país. Así pues, respecto a los cómputos y al PREP, también nos señala que hay que analizarlos porque ya la ley está atrasada, los cómputos se tardan en realizarse y muchas veces la desconfianza ha hecho que la legislación genere recuentos de votos totalmente válidos. Incluso, y lo dice así, en esta pasada elección se recontó el 75% de los votos de la elección presidencial, cuando entre el primero y el segundo lugar había una diferencia de 30 puntos. ¿Qué necesidad había? Ahí está otra idea que maneja el autor. Nos habla rápidamente, lo comento, del voto de los mexicanos en el exterior, muy importante, tienen su derecho, y hoy día se tramitan credenciales en el extranjero a través de la red consular, y eso es importante porque le acerca la posibilidad a los compatriotas connacionales que están fuera del país a realizar el ejercicio del sufragio. Nos habla de las candidaturas independientes, que en un ambiente ya tenso, donde el desencanto de los partidos políticos generó la posibilidad de que en la Constitución se reconociera esta figura, permite darle, en sus palabras, es una bocanada de aire fresco al sistema electoral, con sus asegúnes. Hay los cuestionamientos de que las candidaturas independientes tienen múltiples obstáculos para poder llegar al registro, y una vez que llegan, pues se requiere toda una estructura. En palabras del autor, finalmente, no dicho en esos términos, si hay una estructura que respalde una candidatura independiente, tiene la forma de un partido político. Eso es importante analizarlo, porque las candidaturas independientes, y ustedes lo han visto, han triunfado, han llegado para quedarse, dice el autor. Es una ventana más y es una posibilidad de desahogar, de desfogar la tensión que hay hacia las estructuras
estructuras de los partidos políticos. Nos platica de los debates, de cómo ese formato acartonado que se había vivido en anteriores elecciones, hoy se arriesgó el Instituto Nacional Electoral. Él formó parte de la comisión de los debates y había dos cosas importantes: quitarle ese estigma de acartonamiento, donde no hay interacción entre los debatientes, donde los moderadores se convierten en meros maestros de ceremonias, con todo el respeto para los maestros de ceremonias, pero que ahí no debe de ser su función, que su función debe de ser otra. Y se arriesgó el instituto, sin perder la imparcialidad, a que hubiera debates más dinámicos, de que se pudieran sostener el debate real de las ideas, que los moderadores pudieran interpelar a los debatientes, que entre ellos pudiera haber discusión. Y termina el capítulo señalando algo muy relevante: los problemas de nuestro país están en un lado de una brecha enorme contra la capacidad de discusión y de debate de quienes aspiran a llegar a un puesto de elección popular para resolver. Ahí está la coherencia. Nos habla, porque ya se me acabó el tiempo, del dinero de las campañas, muy importante. Les recomiendo leer, hay un caso específico cuando él nos menciona de la contabilidad B, para dejarlo así como una incógnita. La otra contabilidad habla de un caso en Chihuahua que todavía sigue en el ambiente, sobre los recursos que recibió un partido político que no necesariamente fueron de la manera más regular. Habla sobre el litigio electoral. El problema de nuestras leyes y de la complejidad de nuestro sistema hace que sea muy sencillo impugnarlo todo. Impugnarlo todo no necesariamente significa que la democracia mejora. Significa que no estamos todavía confiados de nuestros procesos electorales de la manera administrativa, o sí, o es la estrategia que los partidos políticos han utilizado para poder hacerse de puestos de poder que la ciudadanía no les dio en las urnas. Platica de una relación, esto es muy importante, el doctor defiende el federalismo, la relación entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales hoy día es muy tenue, o quizá se desdibuja las funciones de unos y otros que antes estaban perfectamente definidas. Y es muy común, dado esa circunstancia y el desconocimiento, que digan, bueno, hay dos estructuras que hacen lo mismo, y ahorita pesa y cierne en el ambiente la idea de que los organismos electorales, como el Instituto Estatal Electoral, deben desaparecer. Hay que analizar hasta dónde ese híbrido surgido de la reforma de 2014 ha funcionado, si ha funcionado bien, y en lo que no, dónde debe de corregir. Terminaría. Les comentaría que el texto tiene una amplia gama de cifras, cuadros, gráficas, mapas, pero cuya característica muy importante es que todos son datos verificables. Durante todo el texto son datos públicos, extraídos de fuentes oficiales, que están bien señaladas a lo largo del libro, lo cual lo convierte en una valiosa fuente de consulta para expertos y quienes no lo son. Tiene un lenguaje fluido, accesible y en momentos necesariamente técnico, pero que no le resta entendimiento a las ideas ahí plasmadas. El autor expresa una profunda preocupación por el peligro de retrocesos autoritarios. Por ello el texto, para recordar lo que le ha costado a México y lo que significa lo que hoy día tenemos. Lo enmarca en un contexto global con ejemplos claros de que el discurso autoritario gana elecciones. Así que pudiera yo señalar que es una recopilación de datos, es cierto, pero que tiene intrínseco un análisis que hace el autor, no solo estadístico, sino social y político. Termino como inicié. La democracia fue puesta a prueba de todo. Salió bien librada, pero esto no indica que no haya riesgos a futuro. Debemos cuidar lo que se ha construido en años y con un alto costo. No permitamos, jóvenes, no permitamos el retroceso, avancemos. Este texto es un buen punto para hacerlo. Muchas gracias. Agradecemos a la ligera
Es turno del maestro Alejandro Sherman Leaño. No sin antes, hoy vamos a platicar un poco la semblanza de su experiencia. Él es vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua desde julio de 2013. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la maestría en procesos e instituciones electorales. Asimismo, tiene curso diplomado de Derecho Electoral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. También obtuvo especialidad en materia de diálogo de organismos electorales y la conferencia sobre el manejo de riesgos electorales en el Instituto Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral. Se ha desempeñado en el entonces Instituto Federal Electoral y ahora Instituto Nacional Electoral desde el 2008 como vocal secretario local, después como vocal ejecutivo local de la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aquí en Chihuahua, hasta la fecha. Adelante. Muchas gracias. Señor director, muchas gracias por su bienvenida y su anfitrionía, como siempre en esa ocasión. Agradezco también la presencia del secretario de Educación, doctor. La verdad no sabía que estaba usted pasando por esa condición y estoy seguro que pronto estará corriendo, como dice el ingeniero, pero muchas gracias por el esfuerzo y por su presencia aquí y haber aceptado la invitación. Si caminando me fracturé corriendo, no mi mamá. Esperemos que no se Arturo, muchas gracias. Sobre todo agradecerle, y con esa confianza lo digo a Arturo porque somos compañeros de trabajo hace muchos años, independientemente de que nos toque las trincheras en las que estamos ahorita, en el INE y en el Instituto Estatal Electoral. Pero bueno, muchas gracias, señor consejero. Para su servidor es un reto, sobre todo porque en tantos años yo empecé en el IFE en el 2002, entonces ya son algunos calendarios los que he visto pasar con procesos electorales. Y les puedo decir a ustedes que son pocos los textos y los documentos que sobre el tema de las elecciones construye personajes como el doctor Ciro Murayama, que además no solo hace muy bien libros, sino que hace muy bien elecciones. Entonces, creo que ese es el mayor reto que tenemos ahora para presentarles a ustedes este texto que, como bien lo señaló ya Arturo Meraz, habla de las elecciones en la era de la posverdad y de la democracia. Agradezco yo esta oportunidad de compartir con ustedes estas impresiones porque en la lectura de este texto mi principal conclusión es que no solo se trata de una compilación de los resultados, escenarios y eventos ocurridos en la elección del 2018. Cuando ustedes, quienes tengan la oportunidad de leerlo y de ponerlo en sus manos, podrán constatar que contiene un análisis estadístico que es histórico por el contraste que hace cómo en nuestro país se ha ido desarrollando la democracia. Adicionalmente hay también ejemplos en donde el doctor propone escenarios alternativos en donde con el mismo resultado, la misma votación del 2018, se hubiese, por ejemplo, optado por una composición diferente en el Senado de la República, en donde, respetando dos criterios, el primero, una idéntica representación para cada entidad federativa, y la proporcionalidad directa en cada entidad, la composición actual de esta Cámara sería totalmente diferente, y sobre todo resaltando cuál sería la combinación de estos resultados y el porqué en un escenario de mayor equidad y de mayor equilibrio electoral. De tal manera que el autor plantea las distorsiones en el equilibrio de esta representación y propone escenarios que hubiesen permitido senadores de diferentes orígenes políticos en cada entidad. Resalto lo anterior para subrayar que esta obra no es un ejercicio meramente documental o estadístico, ya que contiene el análisis del autor y en consecuencia la visión de quien, siendo autoridad electoral, como ya lo recalqué, reconoce los retos que tenemos en nuestra actual democracia. Se resalta entonces que uno de nuestros mayores logros democráticos es la alternancia que se ha presentado en el país, de manera continua y sostenida en todos los niveles de gobierno y en los respectivos procesos electorales, tanto federales como locales, en toda la patria y en todo el ejercicio
inicio de este nuevo sistema electoral nacional. Especial énfasis realiza el autor en la evolución creciente y sostenida que ha tenido la participación de las mujeres en la política mexicana. Así las cosas, en el 2000 solo había 84 legisladoras en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Para 2018, el número de legisladoras creció a 241. Resultado histórico en la aplicación de la paridad de género aprobadas en las reformas electorales de 2014. En el Senado se pasó de 22 legisladoras en el 2000 a 63 en el 2018. Para los estudiosos del tema, el texto contiene datos profusos y enriquecedores. Proporciona análisis y comparativos que ilustran la evolución de los procesos electorales, insistiendo en el tema de la alternancia por su preponderancia en la democracia, ya que donde hay elecciones competidas y auténticas, hay lugar a la posibilidad de la democracia. La regla de que la ciudadanía puede juzgar cuál es, a su parecer, la mejor opción en cada elección, haciendo que los triunfos y las derrotas electorales no dependan de quién controla el poder político en turno, sino exclusivamente de la voluntad popular. Esto siempre necesariamente acompañado de autoridades electorales autónomas, un padrón electoral confiable e independiente en su control y administración del poder ejecutivo, reglas de equidad, tiempo gratuito a los candidatos en radio y televisión, financiamiento público preponderante para los partidos, garantías de voto secreto, etc., son algunos de los elementos que garantizan el sufragio efectivo y la equidad de la contienda. De tal manera que el texto describe cuantitativa y cualitativamente el esfuerzo humano y el despliegue institucional y ciudadano que significó la elección del 2018. Los números son abrumadores por su magnitud. Imaginen ustedes lo que se necesitó para instalar más de 156,000 casillas y recibir la votación de más de 56,5 millones de mexicanos en un solo día a lo largo y ancho de todo el país. El autor describe detalladamente dicho proceso con toda su complejidad, con todas sus reglas, con toda la normatividad que le rodea. No pretendo describir cada uno de los capítulos del libro. Quisiera resaltar lo que a mi juicio resulta más relevante, pero esa es la visión de que, como en mi caso, se ha formado en el ámbito electoral. Ahora pretendo motivarlos a ustedes para conocer el libro y aprovechar no solo la información que contiene, sino la experiencia acumulada de su autor, los análisis, incluso las propuestas y el énfasis que hace sobre la democracia, en el sentido de que siempre ésta será amenazada con tentaciones y acciones hacia el retroceso. En cada uno de nosotros se encuentra la obligación de informarnos, documentarnos y defender nuestra libertad de elegir, defender la democracia y defender una forma de vida que se aplica en cada momento y no solo en los procesos electorales. De tal forma que algunos de los elementos más relevantes de este libro son, a mi parecer, los siguientes. El reconocimiento de una realidad democrática que implica reivindicar conquistas y logros de ciudadanos y organizaciones, como producto del esfuerzo de muchos años para delimitar el poder y dejar atrás los sistemas autoritarios. El resultado electoral del 1 de julio de 2018 confirma que la democracia es el medio que permite alternancias. Reconocer que los avances democráticos no implican conformismo, sino expresan el interés por los asuntos públicos y políticos. La democracia no es el estado natural de los asuntos de la República. Su construcción ha sido lenta y de frágil construcción, pero que se encuentra en riesgo y merece ser valorada y protegida sin rodeos. Asimismo, resaltar que el presidente electo, como ya se dijo aquí, obtuvo el 53% de los votos y que sin embargo su coalición no superó el 44% de los sufragios para el Congreso, lo cual muestra un electorado que sabe votar diferenciadamente y sabe crear contrapesos. El autor sostiene igualmente que la democracia no es nada más que el gobierno de las mayorías, sino también el respeto a las minorías
y el control del poder. Señalan que la alternancia en el poder no es algo nuevo ni ocasiona desacuerdos. Es el reflejo de un voto popular que se ejerce en plena libertad, demuestra el cambio político que ha vivido nuestro país. Por otra parte, hace énfasis en el hecho de que reformar el marco legal para facilitar la organización de las elecciones debe partir de la autonomía de las autoridades electorales y disminuir la desconfianza que aún existe por los procedimientos electorales, de tal forma que los comicios sean organizados por una autoridad autónoma, independiente del gobierno y de las fuerzas políticas en un triunfo democrático. Así, la historia de la democratización del sistema político mexicano es producto de la construcción de un sistema de pluralidad partidista que ha permitido sustituir el régimen autoritario que predominó durante el siglo XX. Disfruten entonces ustedes este recuento del proceso electoral, aderezado con un amplio análisis y comparativos históricos. La historia democrática en México está contenida en un texto de manera muy profesional, muy concienzuda y además analítica. Este es el resultado del libro que estamos presentando el día de hoy a todos ustedes. Muchas gracias por este tiempo. Agradecemos la participación del maestro Alejandro Sherman Leario. Ahora es turno del doctor Carlos González Herrera, no sin antes también mencionar un poco su semblanza. Es licenciado en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cuenta con una maestría en Historia por la ENA y un doctorado en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cursó estudios de doctorado en Historia en la Universidad de Nuevo México. Se ha desempeñado como subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación y Deporte. Fue subsecretario de Educación del Estado de Chihuahua, director fundador del Colegio de Chihuahua. Asimismo, trabajó como secretario general de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Se ha desempeñado como profesor titular de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde febrero de 1988. Ha sido catedrático y conferencista, invitado en instituciones educativas de diversos países, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado artículos académicos en revistas especializadas en México, Estados Unidos, Colombia y España. Es autor y coautor de 10 libros. Actualmente funge como secretario de Educación y Deporte en el gobierno del Estado de Chihuahua. Bienvenidos. Muchísimas gracias, señor director, también gracias por su amabilidad, el gusto de estar siempre en la querida Universidad Autónoma de Chihuahua. Decir que estoy muy contento que la mayor parte del público sean jóvenes, estudiantes de aquí y seguramente de la facultad. Y naturalmente quisiera agradecer al consejero presidente, al maestro Alejandro Sherman, la invitación amable que me hizo a estar aquí, al doctor Murayama, por aceptar que yo participara en esto, y además de amable, la invitación es muy generosa, porque a diferencia de los presentadores y naturalmente del autor del libro, soy lego en la materia electoral. Entonces empiezo confesando que mi lectura la hago desde la historia. Digamos, no voy a detenerme en las cosas que ya dijeron nuestros compañeros presentadores. Naturalmente no tengo la expertise de ellos. Tengo en mi memoria una de las cosas que como ciudadano más me place. Hace 20 años fui consejero ciudadano del Distrito Federal Electoral en Ciudad Juárez, y la materia electoral me es ajena en lo intelectual, en lo académico, pero no en lo mío. Veo en La Democracia a Prueba un libro de historia contemporánea, del que resalto su primera cualidad, y es desechar la idea de que la democracia existente en México, por imperfecta, inmadura, lenta y de resultados no siempre evidentes para la mayoría de la población en un país tan tremendamente desigual, es totalmente real. A pesar de todos los peros que le pongamos a nuestra democracia, es una democracia real, y coincido plenamente con los presentadores anteriores, está profundamente enraizada en procesos históricos. No solamente es real, sino resultado de procesos
con orígenes en momentos históricos diferentes. Algunos quizá tan antiguos como la Revolución Mexicana, en los cortos meses del maderismo, o en la posrevolución, en la búsqueda de elecciones competitivas provocadas por las campañas presidenciales de José Vasconcelos o de Juan Andreu Almazán, en los movimientos gremiales y sociales de los años 50 y 60, los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes, o finalmente en los movimientos de resistencia civil de los años 80 y 90 que terminaron por obligar a reformas electorales y a la primera oleada visible de alternancias en gobiernos municipales y en gobiernos estatales. Particularmente recordables son las victorias electorales de Ernesto Ruffo en Baja California y de Francisco Barrio aquí en el estado de Chihuahua. A esos procesos, o en la culminación de esos procesos, está la desaparición del PRI monolítico, capaz por décadas de acomodar, negociar o aplastar las disidencias internas y externas. No sobra recordar que de esa coyuntura, de esa compleja amalgama que cobijó el desprendimiento del PRI y luego al desprendimiento del PRI, la sumatoria de izquierdas históricas, izquierdas modernas, izquierdas oportunistas, y que integraron aquel conocido Frente Democrático Nacional, luego el Partido de la Revolución Democrática y luego el conocido ahora Partido Morena, que es el partido del poder en este momento. Ciro Murayama, digo yo, que con mucho tino histórico, logra a lo largo de su libro permitir que nos apropiemos de esa visión de la democracia como constructo procesual y no de generación espontánea. Y por ello, en sus diferentes capítulos, hará constante referencia a las elecciones presidenciales del 2000, del 2006, del 2012, así como de los años previos en que se logró la ciudadanización del IFE. Me parece importante recalcar este tema del análisis histórico, del enraizamiento histórico, porque me parece que el principal antídoto para la posverdad es la conciencia histórica. Y la posverdad anida ahí donde la experiencia histórica es muy cortita, por ejemplo en públicos jóvenes. No quiero decir que la posverdad solo anida y florece en públicos jóvenes, también florece en públicos de gente con muchísima más edad, pero ahí donde no hay mucha experiencia histórica o donde falta la conciencia histórica, ahí anida con mayor fuerza la posverdad. Perdonen ustedes, insisto, en la mirada desde la historia, pues creo firmemente, y no por celo o chauvinismo profesional, que ella permite el combate a la posverdad, que es mucho más el subtítulo un subtítulo atractivo del libro. Yo creo que es el leitmotiv del texto, y me atrevo incluso a sugerir que es el imperativo ético ciudadano de Ciro Murayama. Desde que inicié la revisión del libro La democracia a prueba, tuve una de esas sensaciones que sangrosamente se le llama déjà vu, que es algo así como esto me recuerda algo, me recuerda un sitio o una reflexión similar, y me llevó varios días para que me cayera el 20, que es como le decimos a un acto de autoconciencia a la gente que ya tiene mi edad. Me cayó el 20 de qué era lo que me recordaba el libro de Ciro Murayama. Hace aproximadamente unos 10 años leí una crónica del novelista español Gabriel Cercas, La anatomía de un instante, en la que narra los acontecimientos del 23 de febrero de 1981, en que la Cámara de los Diputados en España fue asaltada por aquel coronel Tejero, apoyado por los jefes militares Milán del Bosch y el general Armado. Aquella escena que marcó la transición española a la democracia inmortalizó también a 3 diputados que ante las balas de Tejero permanecieron sentados con firmeza y valentía defendiendo la incierta democracia española. Uno provenía de la cultura fascista, Adolfo Suárez, uno de los principales
de los primeros presidentes del gobierno español. El otro era un militar rebelde, general Gutiérrez Mellado, y el otro era un líder comunista, Santiago Carrillo. Estos tres personajes tan absolutamente de orígenes tan diferentes son los pilares en los que se funda la democracia parlamentaria, la democracia española. El vaso comunicante entre ambos libros, me refiero a la crónica, el anatomía del instante y la democracia prueba, es la renuncia a explicar los cambios en términos de generación espontánea, en términos caudillescos y en términos mesiánicos. La renuncia a explicar así la historia, ni por generación espontánea, ni por caudillismos, ni por mesianismos. En la democracia a prueba, tiene un carácter de disección, de exploración anatómica de un momento emblemático. Y cito las primeras líneas del libro de Ciro Murayama. A las 11 de la noche del 1 de julio del 2018, en un mensaje difundido a todo el país por cadena nacional, el consejero presidente del INE dio a conocer los resultados del conteo rápido para la elección a presidente de la República. El candidato de Morena, el PT y el PES obtenía el triunfo con el 53% de la votación. Los candidatos derrotados felicitaron al ganador. Enseguida del mensaje del presidente del INE, el presidente de la República ocupó las ondas de radio y televisión para reconocer la victoria del candidato opositor. A la mañana siguiente a la elección, es decir, el 2 de julio, y en los días posteriores, la prensa nacional consignó la magnitud del vuelco político. La prensa internacional tampoco fue ajena a la relevancia del resultado de las elecciones mexicanas. El resultado electoral fue novedoso. Era la primera vez que llegaba a la presidencia un candidato identificado con la izquierda, con el mayor respaldo en la historia de las elecciones competidas del país. Permítanme concluir la cita del libro con este párrafo que me parece fundamental y que se encuentra en la página 14. Con la elección de 2018 se producía en México la tercera alternancia en el gobierno de la República a lo largo de 2 décadas iniciales del siglo XXI, en las que se han celebrado 4 elecciones presidenciales. En el año 2000, después de 70 años de hegemonía del PRI, ocurrió el primer cambio hacia la centro-derecha, con el triunfo de Vicente Fox. Postulado por el PAN, en 2012 se le dio una nueva oportunidad al PRI. Y en 2018, con claridad, el electorado se decantó por la oposición identificada con la reivindicación de la bandera de la igualdad social. En apenas 18 años, el sistema electoral mexicano había permitido que todo el espectro político se hiciera con el Ejecutivo Federal a través de las vías institucionales y pacíficas. En esta claridad con la que empieza el libro es donde reside, me parece, esa renuncia del autor a pensar que la democracia mexicana es generación espontánea, o es obra del caudillismo, o es obra del mesianismo. A lo largo de sus 12 capítulos, y debo decir que la estructura del libro es muy interesante porque, aunque los invito a que lo lean completo, los capítulos tienen cierta autonomía que permiten, si uno quiere leer la parte de financiamiento, o quiere leer el capítulo de la geografía electoral, que es muy interesante, lo puede hacer, aunque el libro ofrece un análisis totalmente integral. A lo largo de sus 12 capítulos, además de la introducción y el epílogo, el autor logra el análisis de las elecciones de 2018. De ninguna manera les relaté importancia, ni trascendencia, ni la enorme novedad de sus resultados, pero el análisis impide que a la elección del 2018 se le ampute la historia y con ello sus múltiples correlaciones y a todos sus actores, los electores, como fue señalado aquí, los contendientes, los medios de comunicación, el gobierno y por supuesto la autoridad electoral que validó la importancia vital de su estatus
de organismo autónomo del Estado mexicano. Cada capítulo permite beneficiarse de una óptica o aproximación particular. La organización electoral, un repaso por la geografía electoral mexicana, ya lo descargué. Por la geografía electoral mexicana y su reflejo en el Padrón Nacional de Electores, el cómo se garantiza que todos tengan derecho a votar, pero a solo un voto. Esto parecería una perogrullada, pero en nuestro país no era exactamente la norma. Cómo el INE debe enfrentar un barroquismo electoral al que se ve obligado a acatar, dejando claro que el INE no elabora las reglas del juego electoral, sino que está obligado a acatarlas una vez que son aprobadas por el Congreso de la Unión. No quedan sin tratar la evolución del voto en el extranjero, la evolución de los partidos políticos frente a la ciudadanía, la novedad de las candidaturas independientes, e incluso su posible carácter efímero ante el desencanto ciudadano y la imposibilidad de establecer diferencias claras frente a los electores. Los capítulos finales tocan temas complicados y vuelven a ser colocados para su discusión por su aparente inutilidad, por ejemplo, los debates presidenciales, que el autor califica como soliloquios, o que podríamos pensar que parecieran como el enfrentamiento de los candidatos frente al espejo de Blancanieves, preguntándose quién es el candidato más bonito o más inteligente. Pero también temas de mayor complicación por la falta de claridad o por los riesgos que implica. El dinero en las elecciones, por ejemplo. El sistema de financiamiento implica que de manera oficial solamente el 6% de las campañas, del apoyo a las campañas proviene de fuentes privadas, cosa que hace a México muy diferente a otros países, como lo demuestra el doctor Murayama en alguno de sus cuadros. O el señalamiento de que el tope promedio por elector en nuestro país puede variar desde 25 pesos por elector en el Estado de México a 9 pesos en el Estado de Coahuila, utilizando como referente la elección de 2017. O la detección que hace el INE de los recursos no reportados en las campañas, que arroja un promedio de 42% del total de las financiamiento a las campañas, es decir, casi 4 pesos de cada 10 no son debidamente reportados por los partidos. Para terminar, quisiera leerles un párrafo del epílogo que es absolutamente consistente con lo dicho por el doctor Murayama en algunas de sus líneas de la introducción que acabo de citar. Dice al inicio de su epílogo, el libro del doctor Murayama: el proceso electoral federal 2017-18 llegó a su fin en plena normalidad. Ganadores y perdedores reconocieron los resultados. Las contadas impugnaciones que se presentaron fueron resueltas con oportunidad por el Tribunal Electoral y no se anuló una sola de las elecciones federales, por lo que el Congreso de la Unión quedó instalado en su totalidad el 1 de septiembre y el presidente, como estaba previsto, rindió protesta 3 meses después. El sistema electoral mexicano había superado en reconocimiento internacional una de sus más arduas pruebas. Destacan de nuevo 2 características que son a la vez condiciones de lo vivido en el 2018. Las elecciones del 2018 en las que participamos la mayoría de los mexicanos son producto de un proceso y de un sistema. No hay, de nuevo insisto, sobre todo por la presencia de jóvenes, no hay generación espontánea, no hay creación mesiánica. No se puede hacer tabla rasa del pasado para analizar las elecciones del 2018. El libro La democracia a prueba narra y disecciona un proceso y un sistema
que es logro nacional y por ello tiene derecho a proponer consejos de urgente gestión. La democracia, con todas sus variantes y defectos, puede ser sólida y fuerte si se reconoce en constante renovación y en riesgo permanente de poderse debilitar. En naciones con tradiciones democráticas más que centenarias, la posverdad está minando la credibilidad de las instituciones democráticas y las está haciendo aparecer frente a sus sociedades como artificios de baja rentabilidad social. Por ello, en un país donde la experiencia democrática es aún tan joven e inmadura, no podemos darnos el lujo de renunciar a su defensa, que es la última línea del libro del doctor Murayama. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos González Herrera por su participación. Y bueno, antes de llegar al turno del doctor en su participación, permítame leer algo de su semblanza. El doctor Ciro Murayama Rendón es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de México, donde cursó sus estudios de 1990 a 1994, y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo el grado en el año 2000. En la Administración Pública ha prestado sus servicios como asesor del consejero presidente José Goldenberg en el entonces Instituto Federal Electoral, que también fue miembro del Comité Técnico del Programa de Resultados Electorales Preliminares de los Procesos Electorales Federales de 1999 a 2003, de 2008 al 2009 y 2011 al 2012. De 2013 al 2014 se desempeñó como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. En el ámbito académico es profesor titular definitivo de tiempo completo en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, ahora con licencia sin goce de sueldo. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Nivel 1 y miembro del número de la Académica Mexicana de Investigadores de Economía Política. Integra la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios para la Transacción y la Transición Democrática. Es autor de los libros El financiamiento público a la educación superior en México, La economía mexicana a 15 años del Tratado de Libre Comercio, La economía del fútbol, La economía política de la educación superior en México y La democracia a prueba, Elecciones en la era de la posverdad. Es coautor de los libros Elecciones, dinero y corrupción y los determinantes sociales de la salud en México. Con ustedes, el doctor Ciro Murayama Rendón. Adelante. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a la Universidad Autónoma de Chihuahua, al director de esta facultad, el maestro Raúl Sánchez. Nada más grato para quien escribe un libro que llevarlo a que sea presentado en una universidad. Las universidades son el espacio donde se reproduce el conocimiento, donde se genera investigación, donde la docencia y el desarrollo de la ciencia, de los métodos, del rigor científico, pues nos ayudan a deshacernos de supercherías, a apostar por la tolerancia, por la razón, por la ilustración. Entonces, nada más grato para mí que mi trabajo sea comentado hoy en este espacio académico y además con estos comentaristas. Agradezco mucho al presidente del Instituto Electoral del Estado, al vocal ejecutivo de Chihuahua y por supuesto al doctor González por su presentación, y también pues quiero agradecer la presencia de autoridades electorales, de las dirigencias políticas, de compañeros consejeros, de magistrados, de compañeros del INE y por supuesto en especial a la comunidad académica de esta universidad. Déjenme contarles por qué escribí el libro. Un poco ya se ha apuntado aquí, y es en buena medida por un sentido de incomodidad y de desesperación. Por la injusta comprensión y el desprecio que hay hacia lo que durante muchos años hizo la sociedad mexicana.
La elección de 2018, y por eso se llama en parte la democracia a prueba, fue la mayor prueba que ha vivido el sistema electoral mexicano, que se empezó a construir en los años 90, después de una crisis política por una elección donde el gobierno era quien organizaba los comicios en un régimen todavía autoritario del partido hegemónico, que fue incapaz de procesar la pluralidad política real que ya existía en la sociedad mexicana desde décadas antes, pero el gran campanazo electoral a nivel nacional fue en 1988. Ese sistema electoral que se puso a prueba en 2018 se enfrentó a un contexto en donde la gente estaba muy insatisfecha con las instituciones de la República y donde había una muy baja credibilidad de las elecciones, de las instituciones. Entonces, si estamos en una sociedad desconfiada, en una sociedad que está insatisfecha con lo que pasa en la economía, harta de los problemas de inseguridad, que no confía en las instituciones, ¿cómo es posible que tuvimos una jornada electoral que salió muy bien, mundialmente reconocida? Pues yo digo que no fue casualidad, y aquí coincido, no fue generación espontánea, no se nos apareció la democracia. Es fruto de una construcción, es decir, es resultado de la evolución. En materia política no caben los discursos aparicionistas. Una mañana nos iluminó un rayo en el cerro de Tepeyac. No. Es la evolución política con aciertos y desaciertos lo que nos llevó a poder tener buenas instituciones. Y entonces, los capítulos del libro están organizados para demostrar en qué consiste esa construcción que nos permite tener elecciones limpias, un padrón electoral confiable, una geografía electoral que permite la representación adecuada, ciudadanos que se hacen cargo de la elección en el momento clave, que es el día de la jornada de votación. En cada casilla son ciudadanos sorteados, capacitados, que reciben a sus vecinos, los identifican con su credencial, les dan las papeletas, las boletas, cuentan los votos, llenan las actas, cómo fluyen los resultados la misma noche de la elección, cómo se da el cómputo oficial, en qué consisten las condiciones de la competencia, cómo todo el mundo tiene acceso a la radio, la televisión, cómo se dieron debates para que se conocieran los puntos de vista de los distintos candidatos, cómo hay garantías jurisdiccionales, cómo se incorporó a los candidatos independientes, cómo hubo observadores, visitantes extranjeros, representantes de los partidos en cada lugar, porque era imposible el fraude. Y esa es la otra mentira que a mí me llevó a escribir el libro. Esa que dice que era posible todavía hacer un fraude y que si no hubo fraude es por el resultado. No. Ni la democracia apareció por el resultado, ni el resultado impidió el fraude. Es que México tenía instituciones, normas democráticas que impedían el fraude, y eso es lo que dio el resultado. Es al revés. Y entonces es una reivindicación histórica, efectivamente, como bien lo dice el doctor. Yo creo en las ciencias sociales, que es el ámbito donde me muevo, que a diferencia de las ciencias naturales, nosotros no tenemos laboratorios para experimentar y demostrar probar nuestras hipótesis y sostener nuestras tesis. Pero a lo que estamos obligados en las ciencias sociales es a no desconocer la historia, y menos aún a tergiversarla.
porque eso es como manipular tramposamente experimentos para que nos den el resultado. Y lo que hoy tenemos como posverdad es que la democracia se nos apareció hace unos meses porque ganó una fuerza política en particular. Y eso es injusto. Con múltiples movimientos políticos y generaciones de mexicanos que a veces se dejaron la vida buscando el ejercicio de los derechos políticos electorales. Y entonces la democracia es una vasta, enorme, diversa construcción social de la que nadie se puede apropiar para decir es mía. No, fue colectiva. Aquí en Chihuahua, en los años 80, don Luis H. Álvarez encabezó movilizaciones ciudadanas que hoy en el discurso que dice que todo empezó el 1 de julio de 2018 menosprecian aquello que implicaba enfrentarse al autoritarismo que ejercían, por cierto, desde el partido hegemónico algunos de los que hoy niegan todo el avance político. Entonces este es un libro que tiene explicación técnica, pero tiene una explicación técnica para demostrar, para hacer un alegato político. Y puede ser un libro académico también, porque intenté poner el rigor que me enseñaron mis maestros. Y a documentar cada cosa. Porque afortunadamente en México tenemos unos sistemas electorales complejos, que son complejos para bien, no nada más para quejar, para bien, para documentar, para demostrar cómo se hace cada cosa. Y entonces no se vale decir yo tengo mis datos, no. Hay datos verificables y si apostamos a una conversación democrática que por tanto exige ser racional, no se vale que cada quien puede tener sus interpretaciones y sus opiniones, por supuesto, pero no inventar sus datos para tratar de justificar o de imponer, peor aún, su punto de vista. Entonces yo trato de poner sobre la mesa, sobre las páginas que tengo sobre blanco, los hechos duros de las claves de una elección limpia y de las claves del cambio político que es innegable en México. Antes de la elección de 2018 habíamos tenido ya alternancias en la presidencia de la República, habíamos tenido equilibrio en el Congreso y división de poderes, se había hecho realidad el federalismo, desde el punto de vista de la soberanía de los estados de nombrar a sus gobernantes y a sus presidentes municipales. Ya no era el dedo, la designación del presidente quien designaba, quien ponía gobernadores que debían su cargo a favor del centro, sino que los gobernadores de las entidades debían su cargo a los electores. Y entonces los presidentes empezaron a convivir con gobernadores de distintos partidos y a coexistir con congresos donde no tenían la mayoría automática. Eso hizo posible, hizo real la división de poderes que estaba escrita en la Constitución desde 1917 o antes, pero que no había sido efectiva. Y a su vez los gobernadores conviven con presidentes municipales de distintos partidos y los presidentes municipales con regidores de diferentes fuerzas políticas. Y esa es una realidad constatable una y otra vez. Decir que todo ese arreglo democrático no existió es negar la historia, pero es regatear los méritos de generaciones de demócratas mexicanos, de demócratas que no solo están en los partidos, que hicieron posible una prensa más libre, más plural, más crítica, desde donde se empezó a cuestionar al poderoso en turno, desde sindicatos, movimientos de colonos, etcétera, etcétera. Es decir, la democratización de México fue el largo
virtuoso de la irrupción de una diversidad social que nadie puede contener. Y esa diversidad de nuestra sociedad, pues para coexistir pacíficamente necesita de un sistema democrático. Y eso es lo que hemos ido construyendo. Ahora, se trata de una excentricidad histórica. Apenas llevamos 20 años de elecciones plenamente democráticas y de renovación de todos los poderes del país, desde el ayuntamiento más pequeño a la presidencia de la República, a través del voto libre y secreto y de elecciones competitivas. Eso no había ocurrido de manera normal en los 180 años previos de historia de nuestra nación como república independiente. Eso quiere decir que la democracia no está en nuestro código genético como mexicanos, que ha sido una construcción frágil, difícil, pero afortunadamente hoy no son las sazonadas militares las que definen quién es el gobernador o quién es el presidente. Por eso hay que cuidar lo que hemos hecho. ¿Y cómo se cuidan las cosas? Pues para empezar, valorándolas. Ahora, lo cierto es que estos años de democracia han ocurrido en un México donde muchas cosas van mal. La economía no ha crecido y entonces no ha generado empleos gracias a los cuales la gente viva mejor. No se han reducido las brechas de desigualdad. Según mis cuentas, siguiendo los datos oficiales de INEGI, de la primera alternancia al 18, es decir, los años del reconocimiento democrático de México, hemos sumado a las estadísticas 12 millones de personas en pobreza. Es decir, la democracia no ha logrado, no han sido gobiernos que mejoren las condiciones de vida de la población. No hemos mejorado la protección de nuestros recursos ambientales, se han deteriorado los ecosistemas del país y hay cosas que no solo no han mejorado, sino que han empeorado drásticamente, como es el problema de la inseguridad. Y sigue ahí la corrupción y la impunidad. Bueno, con esa realidad, ¿por qué la gente debe estar satisfecha con la democracia? Pues si no, querramos además masoquismo. Es normal que haya insatisfacción, pero cuidado, que esa insatisfacción con los déficits en materia social, económica, de seguridad, no nos lleve a tirar al niño con el agua sucia. Es decir, a creer que sacrificando lo que sí hemos ganado, que es la libertad de opinar, de criticar al gobernante, de que el gobernante tenga contrapesos constitucionales de otros poderes, del legislativo, del judicial, eso es irrenunciable. Porque es una cuenta de vidrio, porque es una falacia, porque es una mentira, que si sacrificamos eso vamos a ir adelante. Pues, la obligación que tenemos como mexicanos adultos es enfrentar los serios problemas de nuestra nación en código democrático, sin vulnerar lo que hemos conseguido. Y las elecciones básicamente sirven para su cometido esencial. Si quieren, en la definición minimalista de Popper, la democracia es ese sistema que nos permite deshacernos de malos gobernantes sin derramar sangre. Bueno, pues eso estamos haciendo los mexicanos. Nos hemos deshecho 3 veces de los gobiernos que no nos gustan. Las 2 últimas veces que se ha cambiado la presidencia, el partido del gobierno queda en tercer lugar, cada vez en un más lejano tercer lugar. Y las alternancias en las entidades federativas están ya cerca del 70%. ¿Qué quiere decir? Que cada que hay elecciones hay el doble de probabilidad que gane un candidato opositor a que gane el del partido que está gobernando. Y lo mismo pasa en los municipios. Realmente
El problema de México no es la agenda electoral, aunque le damos muchas vueltas y otra vuelta a la noria electoral, y ahí andamos con que otra reforma electoral, salvo en un asunto que creo sí ha estado fuera del foco de la discusión electoral, y ya lo comentaban mis compañeros, que es el siguiente. Se está distorsionando la pluralidad política que reside en las urnas. En México los votos se cuentan bien, pero no se traducen bien en escaños. Las cuentas son estas. Ya es eso. López Obrador ganó de manera clara, nítida y mayoritariamente la elección presidencial. Tuvo el 53% de los votos. Pero las oposiciones, quienes no se fueron a la coalición Juntos Haremos Historia, tuvieron un porcentaje mayor a ese 53%, que es un 56.4% en la elección al Congreso. Es decir, la coalición Juntos Haremos Historia se quedó con el 43.6% de los votos. ¿Qué es lo que dijo la gente? Usted lleva de candidato muchos años, ha sido muy crítico a los gobiernos que no nos están dando resultados, vaya a Palacio Nacional. Pero la gente también dijo, va, pero con un contrapeso del legislativo. Es más, 5,5 millones de votos de López Obrador, de votantes, votaron a su vez por el PAN, por el PRD, por el PRI o por Movimiento Ciudadano a la Cámara de Diputados y al Senado. La diferencia entre los votos de López Obrador y su coalición al Congreso es de 5,5 millones. ¿Qué quiso la gente? Construir contrapesos. Porque la gente está votando por la pluralidad, pero también por el poder contenido. Es un voto claramente democrático. Ese es el mandato popular de las urnas. Y algo está muy mal en nuestro diseño electoral cuando el 43.6% de los votos se vuelve 62% de los asientos en el Congreso. Es decir, la minoría de votos se vuelve mayoría de parlamentarios y la mayoría, la clara mayoría de votos de contención se vuelve minoría en la representación. Y eso sí hay que corregir. Porque si no tuviéramos la cláusula de sobrerepresentación del 8% que hay en la Constitución y la grieta de las coaliciones por la cual se disfrazan triunfos de mayoría para después recibir diputados plurinominales, y esto no quiere decir que hay que acabar con los diputados plurinominales, sino al contrario, rescatarlos porque los plurinominales permiten que las minorías se reflejen. Si nada más hay diputados de mayoría, yo puedo ganar un distrito por un voto. Quiere decir que me quedé con el 50.001% de los votos, pero me quedo con el 100% de la representación. Y entonces quien tuvo el 49.99% de los votos tiene 0 representación. Para eso es la representación proporcional, para que las minorías queden representadas. Entonces, si usáramos los 200 diputados de representación proporcional para corregir las asimetrías que naturalmente produce la mayoría relativa, en donde el que gana se lleva el 100% de la representación de ese distrito, hoy tendríamos una Cámara de Diputados donde el presidente, si se hubiera traducido, se respetó el voto, pero no se tradujo bien, si se hubiera traducido bien el voto, tendríamos un presidente obligado a pactar cada decisión con la oposición. Un presidente que en vez de imponer, dialogara. Eso es lo que la gente quiso con su voto. Y es lo que la distorsión de nuestras leyes no permite. Fuera de eso, nuestra agenda nacional de problemas está en la economía, en el medio ambiente, en la inseguridad, en la corrupción. Y mientras no ataquemos esos problemas, que son los que nos pegan en el día a día a todos los que vivimos en este país, pues es muy difícil que la democracia se valore. Por eso hay otro sentido de la democracia a prueba. Está a prueba
porque la democracia no transcurre en una esfera aislada de la realidad nacional. Las elecciones transcurren en un país de gente muy harta de vivir con miedo, de vivir con penurias económicas, y por eso es importante poder plantearnos, enfrentar esos problemas en código democrático. Entonces el libro, con esto termino, pues como verán, no fue escrito desde la comodidad de decir, ya nos hicimos democráticos, ya hicimos la tarea, brindemos y qué bien. No, está escrito desde la preocupación. Sí, hemos logrado avanzar en hacer valer los derechos democráticos y las libertades democráticas, pero esas libertades y esos derechos están en peligro. Está en peligro en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Hungría, en Polonia. Cada vez más están floreciendo discursos fáciles de pronunciar que dicen que la culpa de lo que nos pasa es del que no es idéntico a nosotros. Es del latino, es del homosexual, es del migrante, es de la mujer, es del que no tiene la misma religión que yo, es del que no es de mi partido o de mi movimiento. Y esos discursos excluyentes, xenófobos y autoritarios están destruyendo democracias en todos los continentes del mundo. Y la democracia no es algo que se consigue de una vez y para siempre. Hay un magnífico libro que editó el INE con el Fondo de Cultura Económica en 2018 de un profesor australiano que me enseñó mucho tiempo en Berlín y en el Reino Unido, John King, que se llama Vida y Muerte de la Democracia. Es un recuento de 2 milenios de historia de las democracias y cuenta que la democracia ha florecido y ha sido pisoteada desde Grecia, pasando por Alemania el siglo pasado, antes de la Segunda Guerra. Bueno, si eso es lo que ha ocurrido, nosotros no tenemos ninguna garantía para creer que esto que a tantas generaciones de mexicanos les costó construir no se nos pueda ser arrebatado. Y dice John King, siempre que la democracia ha muerto es porque no ha tenido suficientes demócratas, porque creemos que la política es algo ajeno a nosotros. No, la democracia necesita de ciudadanos que siempre le exijan cuentas al poder, que acoten al poder, que no se sientan inhibidos, intimidados. Y entre más sean, más fuertes serán. No se trata de que piensen igual, se trata de que defiendan los espacios de libertad para ser diferentes. Con esa advertencia de quiero terminar. Si la democracia se destruye, habrá culpables, pero todos seremos responsables. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Ciro Orellana Rendón por su participación. Vamos a abrir un espacio breve para preguntas y respuestas. Les pedimos ser tan amables, de ser concisos, ya que tenemos el tiempo terminado. Si tan amables, vamos a abrir ese espacio. Si alguien quiere comentar, preguntar algo a nuestro ponente de hoy, son tan amables de levantar la mano. Adelante, por favor. Bueno, si no le veo a vos, no pasa nada. Perdón que hable sentado, pero está apabullante esto y no me deja levantar. Quiero felicitar primero que todo por supuesto, al autor, pero no sin menoscabo de las magníficas exposiciones que hemos escuchado esta mañana. De manera muy especial el análisis desde un enfoque un poquito diferente, como fue el que hizo Carlos González.
perdón que me dedica así como Carlos González, pero somos amigos de hace rato y le tengo una gran admiración que va mucho más allá de los títulos y que va más allá de las edades de alguna manera. Había una afirmación ahí que me pareció muy interesante, que usted decía, consejero, que la democracia ha fortalecido al federalismo y de alguna manera que las elecciones han fortalecido el federalismo con el hecho de los gobernantes, de los presidentes municipales, etc. Pues tal vez, pero el federalismo tiene que ver con 3 poderes y no solamente con 2, y ahí, bueno, habría que revisar quizá un poquito. Perdón, antes que todo, soy José Ramírez, trabajo en el Tribunal Estatal Electoral. Quizá una de las formas, algo que hemos perdido en términos federales y que quizá teníamos claros en términos de las elecciones, en términos de la democracia electoral, vamos a decirlo así, era cuando teníamos un IFE y cuando teníamos institutos estatales electorales. Quiero decir algo aquí que puede ser que me apedreen, pero antes de que me apedreen, déjenme terminar. Yo sí estoy en favor de la desaparición de los OTES, pero también en favor de la desaparición del INE de alguna manera. Vamos recuperando los espacios que naturalmente le corresponden en competencia a cada una de las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales. Es un INE, un INIFE que creció, se fortaleció, fue ejemplar, porque justamente se ocupaba del ámbito federal de las elecciones y era muy útil y permitía una correlación muy interesante de colaboración. Vaya, ahí tenemos a Arturo Meraz, que es una muestra de ese trabajo de correlación en términos, por ejemplo, del Registro Federal Electoral. Pero es un poquito doloroso tal vez escuchar hablar un INE que se queja de N+1 nuevas atribuciones, cuando pues no tiene la culpa el INE, pero tampoco tienen la culpa los institutos electorales. Y no hablemos de culpa, porque esto no es una cuestión dogmática, ni estamos hablando de una religión, hablemos de responsabilidad. Aquí la responsabilidad también sería, y ya digo, me atrevo porque tocó la palabra federalismo, reconocer el ámbito de responsabilidad, tanto jurídica como democrática y social, de cada uno de los muchos Méxicos que somos en este país. Eso por una parte. Por otra parte, estoy totalmente de acuerdo con usted en lo que se refiere a la sobrerepresentación. Yo ya sé que le ha costado algunos jaloneos por ahí, mediáticos más o menos interesantes, pero ahí quizá, digamos que el problema fue que nunca se imaginó que íbamos a presentarnos esta situación y las mismas direcciones partidistas nacionales previeron la posibilidad de contrarrestar una eventual de no tener la representación suficiente para garantizar el control. De ahí el nombre de cláusulas de gobernabilidad. Entonces el punto ahí es ¿cómo se va a resolver eso? O no resolver, sino tal vez mejorar cuando se tiene una regresión, no lo digo en términos destructivos, sino cuando estamos en un panorama similar a aquel que había antes de 1997. Porque en este país el Congreso se modificó justamente en 1997. Y curiosamente, 21 años después, cuando en la mayoría de los países es el límite para alcanzar la mayoría de edad, tenemos un no quiero usar ese término, digamos que para oírme aquí más adorador del inglés, que estamos llamando un flashback, pero un flashback que nos trae de regreso, no solamente en el recuerdo, que nos trae de regreso. ¿Qué es lo que podemos hacer ahorita para corregir esta distorsión? Ya sé que no hay recetas mágicas, pero ¿cuál sería la propuesta? Desde la ciudadanía, pero también desde las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales que podríamos presentar para corregir esa distorsión de la sobrerepresentación. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Toma en cuenta si te lo es. Buenas tardes, doctor. Me gustaría preguntarle desde su punto de vista ¿qué retos le esperan a México en las elecciones del 2024? Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? Son trabajos de los micrófonos.
ejemplos de los atropellos que ha tenido la democracia en el país. Y creo que es importante mencionar los últimos que han pasado. Hablaban de cómo se ha buscado que tanto la prensa como la ciudadanía tenga un espacio libre de opinión. Y pues mencionando las mañanas del presidente, que son pues cada mañana, a las 6 de la mañana creo, en las cuales él pues evita o pone barreras hacia la libre expresión, en este caso los periodistas que pues ahí se encuentran. ¿Qué cuestiones en el marco legal se pueden tomar a cabo? O sea, ¿cómo se puede solucionar eso? Y también otra cuestión, cuando se hizo la votación que tengo entendido ilegalmente presentó el ahora presidente de la República hacia si deseábamos o no deseábamos como ciudadanía la construcción de un nuevo aeropuerto. ¿Qué estrategias o qué cosas puede hacer en este caso el instituto para solucionarlo, para evitarlo o inclusive castigarlo? ¿Alguien más que quiera participar? Adelante, por favor. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, hay un capítulo sobre el federalismo. Yo dedico un capítulo en el libro que se llama Federalismo Electoral, en caso de nosotros. Yo estoy convencido de que la democratización empezó en las entidades, no fue un proceso que del centro descubriera, sino que más bien fue de la periferia al centro. Ahí está el caso, ya lo recordaba Carlos González, el primer triunfo importante de la oposición fue la gubernatura de Baja California, después Chihuahua, se conquistó incluso antes la Ciudad de México por la izquierda en el 97, que es la alternancia de la presidencia, en fin. A mí me parece que concentración o centralismo ha ido en sentido contrario de la democratización y que el federalismo y democratización se han retroalimentado y que las posturas que ahora buscan la desaparición de las autoridades electorales locales o la concentración de poderes, incluso el envío de personajes por encima de los gobernantes electos, presidentes municipales, gobernadores, es un atropello a la soberanía de las entidades y que más vale fortalecer el federalismo porque lo contrario es debilitar a la democracia. Para el caso del Senado, me parece que en efecto hay una lista nacional que compensa un poco la distorsión de la representación tal cual está hoy, pero es que hoy en cada entidad hay por cada entidad van 3 senadores. La primera fuerza se lleva 2 y la segunda fuerza se lleva 1, independientemente de cómo quede el resultado. Yo creo que hay que permitir que se mantenga, que desaparezca la lista nacional, que esos senadores no representan a ninguna entidad, lo cual es contrario a la idea de un senado que represente el pacto federal, pero entonces que haya 4 senadores por entidad con plena representación. Por ejemplo, algo se decía de los independientes, pues en realidad hoy habría senador independiente, pero Kumamoto, este muchacho de Jalisco, tuvo el 23% de los votos en su estado y no llegó al Senado. Si hubiera habido esta fórmula, habría un representante del Movimiento Ciudadano, uno del PAN, uno de Morena y Pedro Kumamoto, porque así votaron los jaliscienses. Entonces, yo creo que hay formas de permitir que se refuerce el federalismo sin lesionar la pluralidad. Y en el caso de las autoridades electorales, pues por supuesto deben mantenerse y yo creo que no, si bien el país es muy heterogéneo, desigual y también lo es en la fortaleza de sus instituciones, pues si tú tienes un órgano que no funciona muy bien, pues yo creo que hay que darle ejercicios para que se fortalezca, pero lo que estamos viendo es una propuesta de amputación. Amputar instituciones, pues no funcionan bien, entonces empezamos con los organismos electorales, nos seguimos con las comisiones de derechos humanos, nos seguimos con los institutos de transparencia, y bueno, pero ¿para qué queremos que haya
instituciones en cada entidad. Bueno, pues estamos dándole la espalda a nuestra esencia de república federal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Sobre los retos en 2020, bueno, tenemos retos antes. El 21 es la próxima gran cita electoral. México va a renovar su Cámara de Diputados, pero también va a tener elecciones en las 32 entidades federativas el mismo día, cosa que nunca en nuestra historia ha ocurrido. Va a ser el día que se renueven más cargos de se va a renovar 30 congresos locales, 30 estados van a renovar sus ayuntamientos y 15 sus gubernaturas. Entonces es un macro proceso electoral que hay que sacar adelante para después ir al de 2024 efectivamente. ¿Cuál sería el mayor reto? Atendiendo a su pregunta. Y lo pongo como reto porque está difícil conseguirlo dadas distintas expresiones que estamos oyendo. Hay que garantizar que el arreglo político que nos dio el sistema electoral que hemos estado comentando se mantenga. Que no se capture al árbitro electoral, que el gobierno no quiera someter al INE, que se respete la autonomía del INE y de los institutos electorales locales, que no haya injerencia indebida de gobernantes para influir sobre la preferencia de los electores, que no se lesionen los derechos de las minorías a acceso al financiamiento y a los medios de comunicación, que no se castigue la pluralidad eliminando la representación proporcional. Para decirlo de manera muy breve, que lo que Morena exigió cuando estaba en la oposición, lo respete cuando esté en el gobierno. Eso es compromiso. Y no está garantizado. ¿Y qué hacemos con las mañaneras? A veces hasta nos ha tocado que nos mencionen ahí. Pues yo creo que el proceso electoral no debe, es difícil. Ya en 2018 el INE en los estados donde hubo elección, en algún momento se instruyó que se suspendieran las mañaneras. Creo que en temporada electoral sí puede ser un elemento de desequilibrio de las campañas, es algo que habrá que valorar. Y pero sobre todo creo que la libertad de expresión hay que cuidarla ejerciéndola. Así como nosotros en el INE decimos que la única manera de preservar la autonomía es ejerciéndola, también yo espero que los periodistas, que los distintos medios de comunicación cumplan su misión social, que es informar a las audiencias con objetividad, con pluralidad, y que no demos pasos atrás en materia de libertad y pluralidad informativa. Solo en democracia se puede ejercer la libertad y solo si hay libertad de expresión en democracia. Entonces, si se daña la libertad de expresión, se está dañando la democracia. Es uno de esos, por eso es un derecho fundamental, es algo irrenunciable para mantener el ecosistema democrático. ¿Puedo hacer una pregunta? Atendiendo también esto como cuestión de transparencia, creo que el doctor González mencionaba que no se recortaba más que el 60% pues, de los movimientos financieros, si pudiese decir así, de los partidos políticos. Y evidentemente pues a todos nos concierna, ¿no? Porque pues en parte todos pagamos ese impuesto o esa recaudación, etcétera, etcétera, que beneficia a los partidos políticos y sus ingresos. ¿Qué está haciendo el INE en esa cuestión? A ver, creo que hay que hacer una precisión. Ese fue la cifra que detectamos en el Estado de México en 2017. Entonces, ¿qué hizo el INE? Pues encontrar que había dinero mal habido. Pues explícitos, por eso está esa cifra ahí. Ahora, ¿cuál es el gran problema de la fiscalización en México? El hecho
se pretende que el INE quiere que a las campañas electorales no llegue dinero, no salpique dinero mal habido. ¿Dónde está el dinero mal habido? Básicamente lo que hemos encontrado en el caso de las campañas es de desvío de recursos públicos. La estafa maestra triangula a empresas que después pagan operación electoral, o aquí en Chihuahua, descuentos a la nómina de los trabajadores públicos que luego se le donan desde el gobierno a un partido, cosa que está expresamente prohibida en la ley. Nosotros sancionamos esa práctica y el Tribunal Electoral nos tiró esa investigación y nos mandó a hacer otras diligencias, aunque era muy claro, porque pues el propio encargado de finanzas del partido firmó haber recibido dinero del gobierno y eso no está permitiendo. Ahora, insisto, casi siempre lo que hemos detectado es que se trata de recursos públicos. Nosotros estamos pidiendo que no salpique el dinero, pero si al lado pasa el ducto donde fluye el dinero público y ese tiene un agujero enorme, pues por más que nosotros creemos que el problema es que ese ducto no esté agujereado. Y eso tiene que ver también con el federalismo, con que los congresos locales no solo crean que su misión es hacer leyes, sino que cumplan con su función de vigilar las acciones del Ejecutivo, que la Procuración de Justicia sea totalmente independiente a tintes e intereses políticos, que el Poder Judicial también lo sea. Y ese es un desarrollo que debe darse a nivel de las entidades y a nivel nacional. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Lo vamos a conseguir en un día? No. Pero hay que empezar a saber que es ahí y no sobrecargarnos. No es una queja del INE, pero caray, si desaparecen los soples y el INE le avienta los procesos electorales municipales, consultas ciudadanas a nivel por sobrecarga de trabajo, pueden acabar dañando el municipio. Esa es otra manera de destruir lo imparcial que hoy tenemos. Y las consultas, pues es que esa consulta del aeropuerto le es una persona que no tiene ningún cargo público, es decir, no era el presidente. Esa consulta es lo equivalente a una kermés infantil donde se casan los niños con el registro civil. Bueno, creo que ya he avanzado su tiempo. Muchas gracias por su atención. Antes de despedirnos de las autoridades, queremos hacer un agradecimiento y hacer un regalo de la colección editorial del Instituto Estatal Electoral por parte de nuestro presidente, Ricardo Meraz González, al doctor. Si no me llama entonces, está normal. Bueno, el doctor nos vino a presentar y nos presenta el texto que tiene Chihuahua. Pues de esta manera agradecemos muy cordialmente su asistencia. Hablamos de este evento, no sin antes agradecer a las autoridades por esta